A toda nuestra audiencia de 94.5 Radio YBKE Mundial. Esta mañana nos encontramos en una nueva edición de Saber Existir, donde lo masculino forma parte del equilibrio, transmitiendo a través de Instagram Live por la cuenta de Sexistir SC. Saludamos en la presidencia del Sistema Radio YBKE Mundial al licenciado Alejandro Silva Villamizar, en la dirección regional al licenciado Omar Permía, y en los controles a Jerica Rosales y Juan Carlos Contreras, nuestro equipo. La mañana de hoy tendremos un tema bastante interesante para toda la audiencia. Les recordamos a las personas que se están conectando por primera vez que estamos creando un espacio que enciende la chispa de la conciencia, que no pretende sustituir ni la terapia emocional, ni psicológica, ni psiquiátrica con las herramientas que ofrecemos acá. Es simplemente llevar a un estado de conciencia para saber existir de una forma mucho más productiva, más asertiva, en mayor bienestar a todas las personas que nos escuchan. Por acá, María del Mar Cuenca, terapeuta emocional e instructora de yoga, conduce este espacio cada miércoles de 7 a 9 de la mañana para ustedes, con diferentes enfoques en el ámbito económico, social, psicológico, familiar, paternidad, y todo aquello que como ser humano el hombre vive. Este es un programa que, si bien es cierto que está dirigido y enfocado desde el punto de vista masculino, también está claro que va dirigido a mujeres de todas las edades, porque qué bonito poder comprender cómo funcionamos, tanto hombres como mujeres, y que podamos tener un mayor entendimiento de cómo llevamos a cabo nuestras relaciones, nuestros vínculos, y que por supuesto esto nos permita tener una vida mucho más armoniosa. La mañana de hoy vamos a continuar un tema que estuvimos dándole inicio la semana pasada. Estuvimos con el doctor Rafael Labrador, quien nos habló del entrenamiento físico sin conocimientos del ámbito metabólico, biomecánico y físico del cuerpo humano. La importancia de conocer cómo funcionamos en diferentes ejes y perspectivas hace que podamos tener un mayor uso de la salud y beneficios, por supuesto, de lo que es el ejercicio físico y los entrenamientos deportivos. En ese ámbito de conocimiento no vamos a ser unos expertos en estos ámbitos, pero sí al momento de adquirir estas prácticas, saber qué podemos pedir y si nos están dando o no la información completa en ese ámbito o en ese centro deportivo que nos permita realmente ver los beneficios de ello. Así que bueno, en esta línea de entrenamiento físico y deportivo, la mañana de hoy tendremos un invitado muy especial. En esta línea conversaremos ahora sobre las actividades físicas y deportivas en edades tempranas. Y para hablar de ello, tenemos como invitado a un interesante entrenador que viene de la ciudad de Rubio. Bueno, está acá en San Cristóbal, pero nacido oriundo de la ciudad de Rubio, especialista en entrenamiento deportivo de la UPEL, magíster en enseñanza de la educación, y bueno, tiene un amplio repertorio de experiencia a lo largo de su carrera en diferentes áreas, y principalmente su enfoque es lo que hizo conectar con este espacio, porque bueno, Darwin es un profesor que visualiza el entrenamiento sistémico, es decir, integra aspectos físicos, tácticos, técnicos, psicológicos y emocionales. Aquí es donde hace el match perfecto con este programa, con la comunidad de Saber Existir. Así que le damos la bienvenida a el profesor Darwin. ¿Me recuerda el apellido, la pronunciación? Bueno, buenos días María, buenos días a toda la audiencia de YBKE Mundial 94.5 y bueno, a todo el staff que hoy día hace que estos espacios de radio pues aparezcan en la palestra de la ciudadanía. Mi nombre es Darwin Orduz. Orduz. Sí.
Sí, soy oriundo de la ciudad de Rubio, del municipio de Junín. Toda mi formación fue allá y mi crecimiento tanto personal como profesional. Y pues hoy día radicado acá en San Cristóbal por cuestiones laborales, por cuestiones de desarrollo profesional, pues hoy estoy acá viviendo en San Cristóbal, pero bueno, nunca olvidando las raíces y los orígenes nuestros, de dónde somos y a dónde queremos ir. Así es. Además que la formación académica, supongo fue en la UPEL, sede Rubio, ¿correcto? Sí, correctamente. Toda mi formación desde el año 2000, cuando ingresé como bachiller a mi casa de estudios UPEL, y hasta hoy todavía no he salido de la UPEL porque estoy en un proceso de culminación de mi tesis doctoral y hoy día pues todavía soy estudiante, ya mis tantos años que tengo ya de vida, pero todavía soy un estudiante más. Sí, yo creo que los que nos dedicamos y nos formamos desde un principio en la educación, nunca dejamos de aprender. No, todos los días nosotros los educadores por convicción y por decisión pues siempre estamos en un proceso de aprendizaje, dado que de cada una de las personas o cada uno de nuestros niños, si somos educadores de niños, vamos aprendiendo. Ese proceso nunca termina, el aprender, porque hasta para enseñar hay que aprender. Así es. Cuando nos conocimos y conversamos acerca de esta entrevista, mencioné una palabra clave: investigador. Sí, pues siempre he tenido ese aspecto de investigar y pues la investigación se da a diario porque usted siempre se cuestiona, se hace preguntas, busca objetivos que cumplir, metas, y pues eso es parte del proceso investigativo que a diario todos nosotros los educadores debemos tener, porque siempre tenemos que tener un diagnóstico de cada uno de nuestros atletas o niños, en este caso si somos educadores, y a partir de ese diagnóstico pues empezar a hacer procesos de planes de estudios, ¿sí? O planes de entrenamiento que permitan llegar a un objetivo, que ese niño alcance ese objetivo, y ahí se cumple un proceso investigativo que nunca deja de existir. Correcto, así es. Bueno, profesor, coméntenos para dar inicio en el contexto educativo, su experiencia profesional, laboral en el ámbito educativo con niños de edades tempranas, que forja, creo yo, como una gran estructura, una base para luego dedicarse al entrenamiento deportivo, ejemplo el día de hoy en categorías menores, ¿no? Sí. Entonces hablemos un poco de esto. Bueno, María, le comento, yo desde el 2005 inicié como docente de educación primaria, trabajando con niños de educación preescolar o maternal en ese momento, hasta sexto grado. Luego paso al Ministerio de Educación en el 2006, ya como personal fijo del ministerio, y ingresé en un proyecto que se llamaron los Simoncitos Bolivarianos, que era educación desde los 2 años hasta los 6 años, era educación inicial. Allí trabajé durante 9 años en el municipio Libertad, Capacho Viejo. Allí pues fueron mis inicios como docente también, cumplí mi labor allá. Luego paso de nuevo, regreso a Rubio a trabajar en educación inicial, en el Centro de Educación Inicial Rosa Pineda. Y de ahí pues ya venía trabajando también con la universidad como personal contratado. En el 2015 ya paso a ser personal fijo, gano concurso de oposición en la universidad y empecé en la UPEL Rubio. Trabajé hasta el 2025 en la UPEL Rubio, en este año, y este año pues dadas las circunstancias solicité un cambio y hoy actualmente soy como profesor de planta de la UNED en el área de entrenamiento deportivo. Ok, muy bien, un recorrido que nos permite tener herramientas, en este caso particular, para entender cómo son los procesos tanto cognitivos, emocionales y biológicos de los niños en el campo del entrenamiento de las actividades físicas y deportivas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentara, profesor, con esa experiencia en el ámbito de educación en edades iniciales, ¿cuáles son los conocimientos que pudo adquirir para unirlos al
tema de entrenamiento físico? Bueno, cuando uno inicia como docente de educación física, empieza a ver algunos aspectos y empieza a buscar algunas soluciones a las problemáticas o a los aspectos que no están de una manera bien dados en eso. Ahí empieza pues el proceso de querer evolucionar y crecer como profesional, y aparte de eso pues dejar algo a la población que usted tiene a sus manos, porque no recuerdo ya ni cuántos niños pasaron por mis manos en educación inicial. Recuerdo que cuando trabajaba en el Colegio María Inmaculada eran 450 niños, los cuales yo era el docente de educación física. Después paso a los Simoncitos, y en los Simoncitos eran de 400, 500 niños. Trabajé 9 años sacando cuentas, pues imagínense, ¿no? Claro. Entonces eso pues hizo que buscáramos las mejores alternativas en cuanto al desarrollo, primero morfobiológico de cada uno de los niños. Empezar a respetar esos procesos morfobiológicos, es decir, el crecimiento en cuanto a talla, a peso, a desarrollo cognitivo, que es algo muy importante antes del desarrollo psicomotor. Luego el proceso emocional, que siempre lo he tenido presente porque no todas las personas piensan iguales, todos los seres humanos son seres diferentes que tienen sus propias potencialidades, sus propias cualidades, y no podemos meter a todos o enclausurar a todos en un mismo recuadro, que todos somos iguales, ¿no? Cada quien tiene pues su propia evolución, su propio desarrollo, y pues bueno, a partir de allí empezamos a hacer ese proceso. Cuando ya soy docente, también siempre he sido paralelamente entrenador. Más, como entrenador empecé antes de ser docente, porque estudiaba educación física y ya entrenaba niños. Empecé en el área de béisbol, allá en Rubio, entrenando niños de 4 a 7 años. Y pues imagínense el entrenar béisbol en un niño de 4 años que todavía su desarrollo motor no le permite hacer algunos movimientos o hacer algunos movimientos especializados, porque el béisbol es un deporte muy especializado, donde tiene que tener gran capacidad coordinativa para poder golpear un objeto que viene a una velocidad, en ese caso la pelota. Aparte tiene que tener una capacidad o una fuerza, también igual una fuerza explosiva para poder utilizar el bate y batear o chocar la pelota. Entonces eso empezó a crear en mí pues alarmas, y empezar a ver cómo podía yo de una u otra manera enseñar a esos niños y que no se frustraran, sino que se empezaran a enamorar del deporte como tal. Eso pues lleva un proceso más que de desarrollo psicomotor, es un proceso más de emocional y psicológico, que le permita al niño, pues si no podía chocar la pelota, pues seguirlo enseñando, seguir trabajándolo, porque no podía decirle no puedes jugar béisbol porque no bateas o porque no agarras una pelota. Entonces eso pues lo empezamos así, de esa manera. Ok, bueno, fíjate que en este momento quiero hacer mención a lo siguiente. Este programa del día de hoy, más allá de enseñar una técnica, es poder generar conciencia y reflexión en los padres y representantes que acompañan a sus hijos a los entrenamientos de cualquier área deportiva física en la que se encuentren, ¿ok? Indistintamente también de la edad. Vamos a colocar ¿qué es lo mínimo? 3 años de repente, ¿no? Sí, la mayor iniciación del deporte o de la actividad física es 3, 4 años. Ok, bueno, entonces vamos a colocar un punto de partida de edad 3 años a 12 años, aproximadamente 13 años, donde es importante, es clave, es fundamental que los padres y representantes y entrenadores conozcan de estas herramientas y de esta información para que hagan un acompañamiento asertivo que sea muy valioso y productivo para sus niños. Porque muchas veces nos encontramos como realidad, y eso lo vamos a amplificar en unos minutos, nos encontramos con la realidad de que muchos niños no les gusta el entrenamiento al que van, pero cumplen un deseo de sus padres o porque tienen que ocuparse en algo con respecto al tiempo para que no estén en la casa sin hacer nada. Entonces, esto es súper importante, y entender que los niños tienen tiempos que hay que respetar, y vamos también a profundizar acerca de esto con el profesor Darwin. Entonces, bueno,
Me gustaría, profe, esto que quede, que esté muy puntualizado en la información que van a ustedes a estar recibiendo, porque repetimos, la idea no es decirle a cada persona cómo hacer con sus hijos cada crianza, pero sí que conozca herramientas para que el acompañamiento sea lo más asertivo posible. Entonces, bueno, profesor, hablando un poco de esa filosofía personal que usted tiene sobre el entrenamiento, que es muy sistémico, ¿no? Muy integral, con la parte física, táctica, técnica, psicológica y emocional. ¿Esto es algo que a nivel profesional todos los entrenadores manejan o deberían manejar? Bueno, cada quien tiene su metodología de trabajo, cada quien tiene su propia, como lo dice, filosofía, que es la verdad de nosotros. Esta metodología sistémica o filosofía sistémica lo empecé a trabajar pues dado que todos vivimos en un ecosistema o en un sistema, uno dependiendo del otro, y la teoría de las complejidades, la teoría de los sistemas, que llegan a morir, pues nos habla de eso. Nosotros no podemos estar aislados dentro de un ecosistema. Por lo tanto, el entrenamiento deportivo tampoco sale de esa teoría de ecosistemas o de sistemas y de complejidades, porque no solamente la parte física es lo importante dentro del entrenamiento deportivo, sino yo puedo estar muy bien entrenado físicamente, pero si emocionalmente no tengo esa capacidad de resistir las presiones, resistir las emociones, salir vamos a hablar de alto rendimiento, o desde los niños. Los niños a veces uno va a ver un encuentro de fútbol, de baloncesto, de béisbol, de lo que sea, y la presión que ejerce la tribuna sobre los niños de 4 años o 5 años o un poquito más es bastante fuerte. Entonces yo puedo estar preparado físicamente, motormente, me puedo saber lo táctico, lo técnico, pero si emocionalmente y psicológicamente no estoy fuerte, pues eso va a ser mella en mi semana o en mi mes de entrenamiento, porque de repente el niño, sabemos que fisiológicamente hay bloqueos emocionales que hacen que el cuerpo se paralice prácticamente, y a nivel muscular o a nivel fisiológico no está el rendimiento que nosotros deseamos. Entonces por eso esta metodología de la cual hablo es una metodología sistémica que siempre donde voy a ejercer mi labor profesional siempre la presento, la he venido trabajando durante muchos años y todavía la sigo trabajando. Si veo que hay algunos aspectos que puedo incluir dentro de mi metodología de trabajo, pues lo voy incorporando, porque como lo digo, estos son sistemas, a veces me toca trabajar más hacia lo emocional, debo también contextualizarme también cuando estoy trabajando. En este año he trabajado a nivel profesional y a nivel de desarrollo de edades juveniles, y también a nivel de iniciación con los niños del Deportivo Táchira. Entonces siempre tengo que tener esa contextualización, con qué escenario o con qué sistema o de niños me estoy enfrentando. Entonces eso pues también tenemos que tenerlo claro, por eso es que es permeable y es un sistema donde a veces pues debo trabajar más hacia lo físico o a veces debo trabajar más hacia lo emocional, dependiendo, como le digo, del claro, entorno donde me estoy desenvolviendo. Eso básicamente es que Darwin es una metodología para cuando está con niños muy pequeñitos, una edad intermedia, y ya cuando está en el equipo profesional que tienen otras edades, porque no se puede trabajar con la misma dinámica para todos, porque hay que respetar los tiempos de cada edad, porque tenemos una edad biológica y psicológica que es súper importante integrar. Sí, claro, ese tipo de adecuación que debemos hacer nosotros, los entrenadores, debemos tenerla muy, muy clara. Eso sí es un consejo ya directo a cada uno de los entrenadores y a cada uno de los padres y representantes que hoy nos escuchan a través de esta emisora, YBKB, que bueno, que debemos saber que a los niños no debemos tratarlos como profesionales, que debemos respetar las edades, que debemos respetar las etapas de desarrollo, tanto cognitiva, la etapa de desarrollo morfofuncional o motriz, de movimiento. Debemos respetar también las edades emocionales y psicológicas, porque bueno, eso es un proceso madurativo que paulatinamente el niño va estabilizando o va entrando, va alcanzando esos niveles. Yo siempre comparo esto como los videojuegos, que ahora veo tanto que los niños utilizan. Esto es por niveles, esto es por escala. Yo no puedo pasar del nivel 1 al nivel 10.
y a veces nosotros queremos estar, o que nuestros hijos, lo digo como padre también, que nuestros hijos estén en el nivel 10 y no hemos pasado el nivel 3, 4, 5, 6, y en cada nivel es importantísimo para todos los niños y cumplir las etapas. Porque a veces yo no puedo, como dice un refrán por allí, yo no puedo correr antes de caminar. Correcto. Entonces debo ir evolucionando paulatinamente. Bueno, maravilloso. Esto es Saber Existir, cada miércoles de 7 a 9 de la mañana. El día de hoy estamos conversando con el preparador físico del Deportivo Táchira en categorías menores y el equipo profesional femenino Darwin Orduz. Me cuesta la pronunciación del porque voy a decir es Ordaz. No. Bueno, ya regresamos entonces, nos vamos con música y regresamos después de el corte. Yo también soy Orduz. ¿En serio? Erika Jacqueline Rosales Orduz. ¡Ay, qué chévere! Pero este rubio. Casi ese nombre no sé, o sea, ese apellido casi no sé. Le digo algo. Me cuesta mucho memorizarlo. Orduz, con Z. Con Z. Conozco, sí, con la mano cuento 5 o 6 personas que conozco fuera de mi familia. Bueno, y mi familia es reducida totalmente porque fue una migración, cuando vino la migración colombiana. Eso es como de Colombia. Lo único que sí que yo creo que también yo tengo familia colombiana. Vino mi abuela con mi papá y mi tía, se vinieron los tres. Y perdieron total contacto en Colombia cuando fue esa época. Y yo no conozco a más nadie. Bueno, de repente aquí la señorita Erika, familia. Sí, no sabemos. Pero ese es el cuento que me echó mi papá, que ellos se vinieron por las montañas. Sí, así también fue. Los abuelos los abuelos de los papás de mi mamá. Sí. Pero bien, sí. O sea, yo tengo el Orduz por parte de mi nono. Ok, chévere. Entonces, los Orduces, la mamá venía de Colombia, es colombiana. Mi papá es de allá. Pero sí, el nono sí es venezolano, pero tiene el apellido Orduz. Bueno, acá para las personas que nos siguen escuchando a través del Instagram de ese Existir SC, estamos conversando de que posiblemente aquí hay familia, no sabemos. Bueno, saluditos entonces a las personas que se han ido conectando. Tenemos a Osmar por allí, fiel oyente y aprendiz de todo lo que está ocurriendo en Saber Existir, que tiene una comunidad de masculinidades conscientes en Caracas, nos sintoniza desde allí, se conecta desde allí en Caracas y cada miércoles hace preguntas y aportes bastante valiosos para esta comunidad, así que los saludamos por allí. Entonces, bueno, profe, venimos conversando de un tema que de verdad que es bastante interesante. Yo quiero comentar acá en este espacio que es como una bendición siempre encontrar a las personas correctas y adecuadas para trabajar los temas que cuando yo realizo la planificación de este espacio no es algo improvisado semanal, la planificación es mensual, de hecho mes y medio de planificación hay, porque todos los temas van uniéndose y son inquietudes que generalmente llegan a mi sesión terapéutica en consulta y se manejan con las personas que, o sea, son experiencias que viven las personas que están más cercanas, mi entorno familiar, amistades, círculo social y profesional. Entonces, cada tema está diseñado para ser trabajado con una persona en específico que pues tiene este conocimiento y la experiencia en este campo. El profesor Darwin, realmente no sé cómo llegué a la cuenta de Instagram de él, pero maravilloso que así haya sido, porque más allá de conocer solamente el tema de entrenamiento físico y deportivo, es esta integralidad maravillosa que él tiene en su experiencia adquirida por ser también profesor en edades tempranas, iniciales, que creo que es fundamental para entender todo lo que estamos hablando acerca de los procesos del desarrollo físico, biológico, emocional, cognitivo de los niños. Este programa ha sido diseñado para crear esa conciencia en las comunidades más cercanas que nos puedan escuchar, tanto en la radio como en el Instagram y más adelante en el canal de YouTube. Porque básicamente es algo que yo vengo viendo, no solamente como terapeuta, cuando me llegan mamás y papás, mira, necesito que me ayudes a trabajar con mi chamo porque tiene esto, no presta atención, no le gusta el deporte, porque infinidad de situaciones, sino porque en mi familia también hay niños que pertenecen a equipos de fútbol
de entrenamiento deportivo y veo y asisto a algunos entrenamientos de diferentes escuelas y observo cómo esta realidad está tan marcada, cómo hay mucha exigencia por parte de los padres y los familiares, como mencionaba el profesor en las tribunas, cuando se le exige a un pequeñito de 4 o 5 años que ejecute una ubicación en tiempo y espacio que ni siquiera todavía él maneja. Esto lo hablábamos cuando nos conocimos, profe. Entonces, me gustaría que nos comentara un poquitito de esto para hablarlo también en el segmento radial. Imagínese que la ubicación temporoespacial es tan importante, pero hay que recordar las etapas del desarrollo motriz. Hay una que va de 0 a 3 años, que es la etapa de adquisición de habilidades básicas, luego la de 3 a 7 años, que vamos especializando algunas habilidades, como el golpear, el saltar, el subir escaleras, bajar escaleras, la que va de 7 a 12 años, que ya empezamos a especializar mayormente esas habilidades, donde bueno, ya empezamos a hacer esas combinaciones de saltar y lanzar, o saltar y cambiar de dirección, que bueno, y la última etapa, o la etapa del desarrollo motor, que es el afianzamiento, que empieza de los 12 años hacia adelante, que es donde nosotros como entrenadores pues la aprovechamos al máximo. Sin embargo, hay que respetar estas etapas, porque no podemos exigirle a los niños cuando no tienen una capacidad o un apresamiento neurocognitivo para hacer alguna acción física. Recordemos que debe existir una cantidad a nivel cerebral de conexiones cerebrales para poder ejecutar el movimiento. No es que nosotros nacemos con los movimientos innatos, o sea, nacemos con movimientos innatos reflejos, que poco a poco, paulatinamente, lo vamos a ir desarrollando. Y coordinando. Exacto, si tenemos unas capacidades condicionales, que es la fuerza, la velocidad, la resistencia, que son condicionales, y tenemos unas capacidades coordinativas también que vienen con nosotros, pero esas capacidades coordinativas debemos de evolucionarlas paulatinamente de acuerdo a las etapas del desarrollo psicomotor. Esas capacidades coordinativas es orientación, ubicación temporoespacial, adecuación al ritmo. No le podemos a veces pedir al niño una cantidad de ejercicios rítmicos si todavía ellos en esa capacidad coordinativa no la tienen, el equilibrio, y eso poco a poco nosotros como entrenadores, nosotros como primeros formadores físicos, porque yo creo que debemos evitar el nombre de entrenador hasta los 15 años, digo yo, 13 años. Nosotros deberíamos llamarnos formadores físicos, formadores motrices, tener esa concepción, porque no podemos evaluarnos nosotros, los entrenadores, con haber ganado un partido. Okay. Eso no nos hace entrenadores a nosotros. Nosotros nos hace entrenadores o formadores es cuando usted ve que ese niño en poco tiempo o en el tiempo que le corresponda, ese niño empezó sin hacer un trabajo coordinativo, de pasar algunas escaleras, que siempre lo utilizan mucho los profes, y lo empezó haciendo de una manera. Usted diagnosticó y lo veo que tiene todavía algunas deficiencias, podemos decirlo, o no deficiencias, como lo dijera, una palabra que no sea deficiente. Sí, de repente en el momento es como una especie de limitación. Exacto, que más adelante puede ir que paulatinamente yo lo voy desarrollando poco a poco. Ok, vamos nuevamente. Estamos en el segundo segmento de nuestro programa Saber Existir, y detrás, fuera del aire, estábamos conversando un tema bastante importante que queremos que escuchen todos en nuestra audiencia, y es con respecto a el respetar, ¿no?, esos procesos, no solamente a nivel motriz, sino también a nivel emocional en los niños. Entonces, vamos a colocar en contexto a las personas acerca de esto que estábamos conversando, profesor, con el tema de movimientos y coordinación, ¿ok?, que es clave para que un niño realmente se sienta cómodo dentro de su entrenamiento. Bueno, María, continuando acá en el programa, pues es importante que la audiencia escuche o conozca que nosotros tenemos como seres humanos capacidades.
que vienen innatas con nosotros. Esas son las capacidades condicionales, donde hablamos de fuerza, de velocidad, de resistencia, de flexibilidad, y tenemos unas capacidades que son capacidades coordinativas, que podemos conversar, que es el ritmo, ubicación temporoespacial, coordinación, equilibrio, tanto dinámico como estático. Entonces eso nosotros como entrenadores debemos tener claro en qué momento o en qué etapa evolutiva del ser humano hay que empezar a trabajarlas. Sabemos que todos tenemos, desde que nacemos, fuerza, una capacidad condicional, viene con nosotros innata, pero no puedo trabajar la fuerza con peso o con aditivos, hablemos de barras, hablemos de discos, de mucho peso, porque sabemos que nosotros hay que ir evolucionando esa fuerza neuromuscular que vamos a tener, igual que la resistencia yo no la puedo empezar a trabajar en edades tempranas con largas distancias de carrera, aunque viene con nosotros no la podemos desarrollar de esa manera, o no la podemos trabajar de esa manera. Entonces, esas son capacidades condicionales que paulatinamente van enlazadas, por eso hablo siempre de entrenamiento sistémico, no podemos hablar de entrenamiento focalizado en algunos aspectos, porque si yo no tengo fuerza, yo no voy a tener tampoco gran capacidad de resistencia, porque mis músculos no tienen la fuerza para resistir una carrera o hacer cualquier tipo de ejercicio, porque la resistencia no solo a nivel cardiorrespiratorio, sino la resistencia también es a nivel neuromuscular. Entonces hay que tener ese equilibrio, ese balance para desarrollarlo. Hablando de capacidades condicionales, ahora hablando de capacidades coordinativas, que es el ritmo, que es la ubicación temporoespacial, que es la coordinación intramuscular que pueda existir, pues esa nos lleva ahora a esa capacidad que tenemos que tener, o esa conexión que tenemos que tener, tanto a nivel cerebral como como muscular, para poder alcanzar y realizar cualquier tipo de movimiento motriz de manera armónica, porque a veces vemos que el niño hace la coordinación o pasa la escalera coordinativa de una manera, pero no es una manera, era la palabra que estaba buscando hace rato, armónica, sino de una manera que nosotros tenemos que ir de una u otra manera manejando para que esa armonía motriz se alcance y se vea bien, para que luego se convierta en una acción eficiente. Eficiente. Entonces, recordemos que si yo dejo pasar que el niño haga cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de movimiento de una manera no armónica, se van a crear en él, en esas conexiones cerebrales va a existir algo que se llama sinsinapsis. Esa sinsinapsis es como un movimiento, lo decimos nosotros los entrenadores, van a sonar un poquito fuerte, pero es un movimiento parásito que realizamos. Sí. Es decir, cuando el niño corre y retrae las manos al correr. Okay. Entonces, usted como entrenador, antes de ver si el niño, vamos a hablar de fútbol, hizo el gol, primero evalúe si el niño está corriendo de una manera correcta, de una manera eficiente, de una manera armónica. Entonces, el mensaje es, no evaluemos o no nos evaluemos nosotros entrenadores o nosotros papás, representantes, con un resultado numérico en cualquier encuentro deportivo, ya sea béisbol, baloncesto, fútbol. No evaluemos por el resultado final, que ganamos, perdimos, porque bueno, en la vida siempre es ganar, empatar, en el partido también podemos ganar, podemos empatar, pero nunca podemos perder, siempre tenemos que aprender. Yo siempre le digo a mis chavos, nosotros ganamos hoy, nosotros empatamos hoy, pero lo que logramos fue un aprendizaje. Porque puede ser que hayamos ganado, pero jugamos mal y ganamos. Para mí, sí, está bien el resultado final. Sin embargo, el aprendizaje fue que hay que mejorar en algunos aspectos. Correcto. Bueno, de hecho, conversábamos, profe, acerca de cómo se les exige tanto en términos de resultados a estos pequeñitos de 4 o 5 años, y usted me comentaba algo que me pareció muy valioso, el hecho de que estos pequeñitos no están desde ya perfilándose a ser llamados profesionales,
sino que están divirtiéndose, aprendiendo, y ellos están como en un mundo muy distinto donde están empezando a comprender la dinámica de qué es un juego y un deporte. Entonces, como importante que papá y mamá o representantes que acompañen, ok, si el niño realmente desarrolla el amor, el talento y la pasión por este deporte, maravilloso. Pero en un principio no llevarlo como que ya quiero que ese sea el jugador estrella del planeta, porque vamos a estar haciendo una exigencia, una sobreexigencia no natural en el desarrollo del niño. Sí, para llevar esto al contexto emocional, vamos a hablar un poco más del contexto emocional. Usted no puede exigirle a un niño que realice acciones motrices cuando él todavía en su neuroplasticidad a nivel neurológico todavía no las ha adquirido, no las ha asimilado. Entonces eso que conlleva a niveles de frustración, a niveles de ansiedades por cumplir algo que le están pidiendo y él todavía no lo puede realizar. Nosotros a veces solicitamos o pedimos a nuestros niños, ya sea entrenador o papá o mamá, que realice algunas acciones motrices que dentro de la evolución o dentro de la cadena evolutiva del desarrollo psicomotor todavía no está preparado ese niño para realizarlo. Es decir, vamos a pedirle a un niño, a veces decimos que cabecee, cabecear, golpear la pelota, haciendo un salto, midiendo una velocidad que trae un objeto, que es el balón, saltar en el tiempo y en el espacio preciso para golpear ese balón que viene en movimiento a una altura X. Eso todavía no lo puede realizar un niño de una manera armónica. De repente cabecea cuando la pelota viene directamente a él y él la choca. Lo que hace es chocar o poner la cabecita de él y cabecear, por decir ese ejercicio. A veces otro ejercicio es que vaya a una velocidad inicial o una velocidad X corriendo y que en esa velocidad golpee el balón de una manera eficiente. Eso no le podemos exigir a un niño de 4 a 7 años que sea eficiente o armónico. Sí lo va a realizar porque, bueno, puede ser que tenga esa capacidad de que se encontró con la pelota y la chocó, pero de que lo haga de una manera efectiva o eficiente, pues no lo va a hacer. Eso tenemos que empezarlo a exigir después de los 12 años, después de los 13 años, que el niño ya ha afianzado dentro de su neuroplasticidad, ya ha adquirido, y nosotros como entrenadores hemos propiciado que eso se vaya afianzando. Porque a veces también vemos que nosotros pedimos algo y no lo hemos trabajado en la semana o en el mes. Entonces es complejo también tratar de evaluar. Por eso es que hablamos del sistema de complejidades. Todo esto es un sistema de complejidades. Entonces, ¿a qué lleva que le exijamos a los niños esto en la parte emocional o psicológica? Bueno, a lo que le digo, crear procesos de ansiedades, crear procesos de frustración. Y hay niños que lo que hay que tratar es de enamorar a los niños desde lo emocional, que les empiece a gustar la actividad física, que les empiece a gustar el deporte, no como medio para alcanzar el profesionalismo, sino como un medio para desarrollar todos los aspectos significativos de su vida, en cuanto a lo psicomotor, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo psicológico, en cuanto a que no sabemos si ese niño va a llegar al profesionalismo en la parte deportiva o mayormente los niños van, después que crecen, a la sociedad. Entonces, crear personas o crear seres humanos integrales que vayan a una sociedad y puedan aportar de una manera integral a la sociedad. De repente el niño duró desde los 4 hasta los 20 años entrenando en un equipo, jugó voy a dar un ejemplo, en el Deportivo Táchira toda su cartera, pero no alcanzó a llegar a ser profesional. Ese niño de repente va a ser el médico y se va a convertir en un traumatólogo, y toda su experiencia que desarrolló a través del deporte, del fútbol como tal, la va a empezar a aplicar hacia la sociedad. Entonces va a empezar a aplicar planes de trabajo, va a empezar a aplicar planes recuperativos, si es traumatólogo, imagínense. Entonces va a aprender o va a utilizar los dos aspectos, el aspecto que aprendió durante su vida deportiva y el aspecto que aprendió durante su vida profesional. Entonces hacia allá es donde queremos ir. Bueno, y esto no puede ser más cierto
en la comunidad de Saber Existir, porque la semana pasada el doctor Rafael Labrador, que es un médico cirujano y especialista en el ámbito de las neurociencias, fue futbolista de niño y adolescente, hizo su juventud en la edad universitaria, y hoy en día integra todo ese conocimiento y ese saber, esa formación que usted está mencionando, y la hace parte de todo lo que explica, y de hecho fue parte de todo el contenido que trabajamos la semana pasada en la entrevista, sí. Así que es muy, muy cierto. Es una realidad porque, bueno, también lo viví, fui atleta durante toda desde mi niñez, jugué béisbol durante tantos años, luego me dedico al fútbol, siempre estuve involucrado en lo que fue la parte deportiva, de entrenamiento deportivo, y pues hoy día, después de tantos años, pues estamos aquí porque siempre nos ha gustado esto, nos ha apasionado el deporte, nos ha apasionado el entrenamiento físico, pero ahora viéndolo desde un punto de vista de filosofía de vida, como una integralidad, no solo para alcanzar los retos deportivos, sino para formar seres humanos de manera integral, y que, vuelvo y lo repito, que luego de que si no alcanzan su máxima expresión deportiva, puedan ir en su máxima expresión social y adaptarse a una sociedad que tanto se necesita hoy de la actividad física. Recordemos que hoy día con la evolución tecnológica, la vida se nos está haciendo muy fácil a todos, pero la actividad física no puede pasar desapercibida, porque esto nos va a permitir, si entrenamos, si hacemos actividad física, nos vamos a mantener de una manera saludable, ante todo pues la salud y la integralidad emocional que nos permite realizar cualquier tipo de actividad física. Esto nos lleva a que, la reflexión es que utilicemos la actividad física y las actividades deportivas como un medio promotor de salud integral. Más o menos así se llama mi tesis doctoral que estoy desarrollando en ese momento. Así es. Y que nos permita evolucionar en todos los flancos, en el flanco físico, en el flanco emocional, en el flanco psicológico, porque desde que los grandes pensadores, los filósofos, mente sana, cuerpo sano, mente sana, entonces eso nos lleva a tener esa unión, y eso no lo digo yo, eso lo dijo Aristóteles en sus primeras etapas, luego fue desarrollado por Platón, y son los que hoy día son filósofos y conocen la verdad de la vida, o han buscado la verdad de la vida. Así es. Bueno, profesor, fíjese que me gusta mucho este enfoque, porque más allá de la integralidad que el entrenador tiene como tal en el espacio, también es ese trabajo articulado, el eje familiar, ¿no? Porque es cierto que ustedes como profesionales tienen esta capacitación, o al menos deberían tenerla la gran mayoría, que también es una realidad. Aquí no estamos intentando señalar absolutamente a nadie, pero también hay muchas deficiencias de formación en este campo que hagan ese conocimiento integral en muchos de los que se encargan de estos entrenamientos físicos y deportivos, ¿no? En los niños. Y también esa deficiencia de conocimiento en los padres y en los representantes. Entonces surgen situaciones como las que conversábamos en estos días, acerca de las personas que le hacen barra, que están en la tribuna, a los niños. Entonces, cuando les dicen suba, baje, patee, cabecee, como usted bien expresaba, son demasiados como comandos que están en ese momento entrando en la mente del niño, y no sabe a veces ni qué hacer. Entonces la reflexión acá es la sugerencia también a que quienes acompañen a sus pequeñitos a los entrenamientos les permitan a los entrenadores hacer su trabajo, porque muchas veces quieren dirigir como si el partido fuera de ellos, y entran en un desespero porque sus niños les escuchen y accionen como ellos creen, porque es que ellos ya tienen muchos más años de experiencia, de repente amor o fanatismo por el fútbol mucho más grande, o de repente aquello que conversábamos, profe, de esta mal llamada frustración o sueño frustrado de niños, porque no los llevaron sus padres a entrenar, porque no se pudo, porque no hubo el tiempo, porque indistintamente de la situación familiar que haya ocurrido, ellos no vivieron esta experiencia, entonces quieren vivirla a través de sus niños. Y esto
muy lejos de ser una ayuda realmente, es una problemática que se genera pues a nivel emocional para los niños, ¿no? Esa sobreexigencia. Entonces la sugerencia acá es a que quienes acompañan a sus niños les permitan disfrutar y hacer el trabajo a quienes llevan a cargo esa formación, ¿no? Y ese entrenamiento. Porque a veces generamos no solamente esa distracción en el niño, sino en todo el equipo, porque son 5 o 8 mamás y papás, abuelas que están hablando, y cuando el profesor está también diciendo o el entrenador está direccionando en la jugada, entonces los niños tienen 5, 6, 8, hasta 15 voces también en ese momento, enviando como comandos y señales. Entonces, súper clave. Una opinión acerca de esto vamos a prescindir de la música en este segmento para terminar la idea. Bueno, María, esto es un tema bastante complejo de manejar, porque a veces tenemos que empezar a trabajar lo emocional, ni siquiera en el niño, sino empezar a educar a los padres de cómo se debe animar los niños desde la tribuna, animar, porque a veces queremos es que el niño sea un objeto nuestro y nosotros en la tribuna, lo digo como papá, tengo un hijo también que juega fútbol y también a veces cae uno en ese inconveniente de querer direccionar las acciones que ellos realicen dentro del campo de juego. Y eso no les permite a los niños, primeramente, pues concentrarse en las actividades que han practicado o han hecho durante la semana con su entrenador. Segundo, no tienen esa libertad de tomar decisiones, no toman decisiones de manera, porque todos tomamos decisiones, pero a veces las decisiones no son las más eficaces o las más eficientes en ese momento. Y a veces toman la decisión incorrecta porque nosotros desde la tribuna, antes de que reciba la pelota, ya le estamos indicando: tírela, córtela, lárguela, písela, bueno, tantas cosas que se escuchan en la tribuna y que eso hace que el niño no sepa o de una vez crea un conflicto de pensamiento. ¿Le hago caso a mi papá o hago caso a lo que yo quiera hacer? ¿O le hago caso a mi entrenador? Y en este caso hay otros papás que también quieren dirigir, entonces son 10 papás en tribuna dirigiendo, más el técnico, más toda la otra barra que puede gritar, y eso pues hace que sea un ambiente no adecuado para la toma de decisiones y la correcta ejecución de las acciones motrices que se necesitan en ese momento, hablando desde el fútbol, para solucionar un problema. Recordemos que el deporte es solución de problemas motrices. Yo tengo que solucionar un problema motriz para alcanzar un objetivo. ¿Cómo soluciono ese problema motriz? Bueno, compartiendo la pelota. Bueno, vamos a hablar del ecosistema ahora, del ecosistema que se vive en un encuentro deportivo. Vamos a hablar de fútbol. Hay 11 jugadores por grupo, o 7 o 9, dependiendo de la edad. De esos 11 o 7 o 9 jugadores, tengo oponentes, tengo compañeros y tengo un solo objeto, que es el balón. Correcto. Ahí eso es un ecosistema donde usted tiene que saber cómo moverse o adecuarse al ecosistema para poder estar en contacto con el móvil, que es la pelota o el balón. En niños de 4 años que todavía tienen, o 3 años, que los ponen a jugar fútbol, hay niños que todavía, eso es algo, me lo corrige si estoy equivocado, desde el punto de vista psicológico, los niños son egocentristas hasta cierta edad y todos quieren tener el balón. Claro, por supuesto. Porque ese es de ellos, o sea, y nosotros queremos que el niño, sin haber practicado tanto ejercicios de cooperación, donde el niño aprenda que tiene que cooperar o compartir con el otro compañero la pelota, nosotros queremos pásesela. Y si el niño en esa edad, si usted puede ir a ver ese partido, el niño que agarra la pelota lo que intenta es él solito ir hasta la portería y hacer el gol. Porque bueno, es algo emocional y psicológico que ellos tienen todavía innato, que no compartir
el balón o el objeto, sino él solamente ir a hacer el gol. Otro es que el fútbol se juega con los pies. Y hay niños que lo intentan agarrar con la mano, pero van y hacen el gol. O sea, y es válido porque le dicen, tiene que hacer gol allá, pero no le dicen si lo tiene que hacer solamente con los pies o compartiendo con sus compañeros, sino el niño agarró la pelota y fue y la llevó y hizo el gol. Igual que los que son porteros, le dice, pare todas las pelotas que vengan, pero no le dicen en qué espacio pararla, cómo pararla. Hay un espacio delimitado donde la puede parar con la mano y fuera de ese espacio la tiene que parar es con el pie. Entonces son muchos factores que, bueno, que hay que conocer, más que del deporte, sino conocer cómo el comportamiento del ser antes del ser humano como tal, antes y de las emociones que pueda vivir, porque de repente hay niños que son muy buenos porque han tenido mayor estimulación fuera de casa o en casa. De repente son niños que tienen hermanitos mayores, que tienen primos, que viven en un ecosistema familiar que se lo pasan jugando fútbol o se lo pasan jugando en un parque, y yo no puedo comparar el niño que tiene esa estimulación, esa mayor estimulación en su ecosistema de vida normal, con un niño que, bueno, que hasta ahora está iniciando, que de repente es solamente papá, mamá y él en una familia corta, que no tiene esos estímulos de vivirlo, de desarrollarse dentro de un sistema que le permita evolucionar motrizmente y emocionalmente. Entonces eso pues hace mella en muchos de los niños. Por eso es que desde un principio, cuando inicié la conversación, cada niño es un ser único e irrepetible y tiene sus formas de aprendizaje, tiene sus formas de desarrollo, tiene sus procesos evolutivos normales. Que hay unos que aprenden o se desarrollan más rápido motrizmente que otros, sí existen, pero porque tienen mayor estimulación. Incluso en la corporalidad, ¿no? Porque incluso hay tallas, que es lo que usted mencionaba, que pueden tener la misma edad pero diferentes estaturas. Entonces esto también es un componente importante a tomar en cuenta. Bueno, nos vamos entonces al corte y ya regresamos con Saber Existir. Bueno, muchísima y valiosa información. Estamos muy bien. Hoy está de cumpleaños mi sobrino menor, el chiquitito de la casa, está cumpliendo 5 años. Y es un apasionado del fútbol. Ese niño respira fútbol mañana, tarde y noche. Entonces le enviamos un saludo a mi querido Tiaguito, que estás cumpliendo 5 añitos, mi amor, Dios te bendiga. Y en la tarde nos vemos para comer heladitos juntos. Bueno, hay algunas cositas acá que me gustaría que comentáramos. Son realidades que hemos vivido como familiares de algunas personas, de algunos niños en nuestra familia que han asistido en diferentes momentos y etapas, y equipos, por supuesto, o escuelas. Y es un tema de como exceso de violencia en el trato de los padres al momento de perder, ¿okay? Lo que estábamos hablando. Porque es una realidad que desde muy pequeñitos hacen estos encuentros deportivos donde se genera el partido y hay niños de otras escuelas y hacen pues el encuentro, ¿no? Entonces hay algunos equipos que son muy buenos en el desempeño del niño, indistintamente que haya sido porque hubo mucha exigencia, porque son muy buenos entrenadores, porque hay todo un contexto. Por ejemplo, si es el colegio de X tipo de profesión o que son deportistas, pues tienen como este contexto que usted viene comentando, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando no? Entonces se genera como esta disparidad entre equipos. Los niños ni se enteran, ni saben que esto existe, estas diferencias, pero los representantes sí. Usted me contó un par de anécdotas, no sé si las quiera compartir, porque forman parte del aprendizaje y como esto que estamos queriendo llevar como a la reflexión, ¿no? Cuando ocurre estos momentos incluso de violencia entre los equipos de padres, porque la violencia no es irse solamente a agarrar a golpes, sino el trato verbal que se le da a las barras, que se da entre barras y con los niños. Entonces, bueno, nos comenta, por favor. Esto es un tema bastante
delicado, pero que se ve todos los días. Es correcto. Todos los días. Es un tema que debemos primero todos reflexionar qué está pasando y que no debe pasar nunca. Nunca debe pasar este tipo de violencia. Anoche estaba viendo el juego de Copa Libertadores Flamengo argentino con el Lanús. Y un hecho de violencia en las barras y pues bueno, eso hay que evitarlo. Y eso a veces se traspola a edades de iniciación y edades donde lo que hay que ir es a disfrutar y brindarles esa alegría a los niños. Así es. Pero lamentablemente he estado también fuera del país, trabajado en Colombia con fútbol y es muy parecido este tipo de hechos que se presentan. No sé si la palabra sería la correcta violencia o sería ese bullying, no sé cómo utilizarlo, pero nosotros como papás, a veces nosotros como papás cometemos esos errores de nosotros hacerle bullying a nuestros propios hijos con las exigencias que le hacemos. A veces nosotros le exigimos de una manera no correcta a nuestros niños que debe cumplir las acciones. Que, ¿por qué no corrió? Usted no sabe si el niño estaba cansado en ese momento, ya no le daba más la capacidad condicional de resistencia de la que venimos hablando anteriormente y el niño pues ya fisiológicamente no estaba apto para terminar el partido. O cuando el papá dice, ¿por qué no hizo el gol? Y no sabemos si en ese momento el niño tenía un opositor atrás, no tomó la decisión correcta o por el grito cuando pégale o patea y el grito que uno pega desde la tribuna que retumba la cancha, que todos los niños pues hasta prácticamente, no sé si lo ha visto o yo sí lo he visto, que hay papás que gritan duro y los niños hasta que se paralizan. El niño que está acostumbrado a escuchar ese grito pues no se paraliza, pero el niño que no está acostumbrado a eso. Entonces nosotros, papás, a veces somos violentos con nuestros hijos y somos violentos más con los niños que viven en ese ecosistema o en ese partido de fútbol y no sabemos cómo es el trato hacia esos niños. De repente esos niños no están acostumbrados a escuchar gritos. Es correcto. Y pues entonces nosotros no evaluamos y no pensamos no nos ponemos en los zapatos del otro niño. Hay niños o equipos de fútbol que son muy buenos y sí, ganan 3-0, 4-0, 5-0 o ganan 1-0 de repente. Y nosotros papás celebramos de una manera tan efusiva que a veces pasamos prácticamente a burlarnos del contrario. Correcto. Sin querer hacerlo, no sé si o queriéndolo o no queriendo hacerlo, pero si su hijo o su equipo es muy bueno y el otro equipo presenta todavía algunas deficiencias armónicas en cuanto al desarrollo psicomotor, por eso no podemos comparar en edades tempranas. Yo comparo ya después de los 17 años que ya todos pues han alcanzado en su mayoría o el 90% de evolución para poder hacer una comparativa, porque antes no puedo comparar. Entonces a veces el equipo gana 10-0 y el papá celebra de una manera como si hubiese ganado el campeonato mundial y no pensamos en el niño que en ese momento le tocó aprender, no me gusta decir perder, que le tocó aprender. Sí, es correcto. Que aprendió, que le hicieron 10 goles y que hay que mejorar, hay que seguir trabajando, pero no pensamos en la frustración o en el nivel de bullying que le estamos haciendo al equipo contrario. Porque pensamos que, como lo dije en segmentos anteriores, nos evaluamos por un resultado, no nos evaluamos por una capacidad cualitativa del ser humano. Evaluamos lo cuantitativo, cuántos goles hice, pero no evaluamos lo cualitativo. Así es. Entonces, bueno, esto ahorita que retornemos. Bueno, continuamos entonces con nuestro tercer segmento de Saber Existir cada miércoles de 7 a 9 de la mañana, donde lo masculino forma parte del equilibrio. Aquí tenemos muchísima información valiosa y comentarios también por allí de las personas que se conectan. Saluditos a todos los que se están conectando y quienes van a escuchar más adelante este live y luego en canal de YouTube de Sexistir SC.
este tema maravilloso que hoy estamos conversando con el preparador físico del Deportivo Táchira en categorías menores y el equipo profesional femenino, que no quiero que se me vaya sin hablar de ese tema al cierre. No nos va a estar acompañando hasta el cuarto segmento, este es el último, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Importante, ¿qué ocurre cuando se ejerce un tipo de violencia o bullying, como usted bien lo mencionan, cuando el marcador no está a favor del otro equipo al finalizar y se hace todo un festín de celebración, a veces hasta un poco exagerado también, porque entendemos que se emocionan por los logros de su chamo, pero cuando esto es excesivo, ¿qué ocurre a nivel emocional con el otro equipo? No, pues imagínense, nosotros a veces como entrenadores, como padres, como representantes, pues valoramos el que nuestros hijos o nuestros entrenados ganen, pero tenemos que tener claro que al frente tenemos un rival que hay que respetar y que de una u otra manera podemos celebrar, pero no sobrepasar esos niveles de efusividad que podemos, o de alegría que podemos demostrar, sin pensar en el equipo o en el niño, si estamos hablando de niños, porque estamos en desarrollo infantil, pensar qué estará sintiendo ese niño al saber que perdió por una diferencia de goles bastante amplia. Correcto. ¿Qué podrá pensar ese niño? No nos detenemos a pensar un momento. ¿Qué podrá decir ese niño hacia él mismo? No se siente valioso, se siente menos que el otro, se siente frustrado, desanimado. Y el representante que gana, si lo celebra de una manera bastante... A veces sí pasan hasta ser violentos en gritar cosas, este equipo es el mejor, que no sé qué, que mi hijo es el X. O sea, estoy de acuerdo que suban o que celebren las victorias, pero también estoy de acuerdo que debemos tener esa capacidad emocional y psicológica de saber controlarla y saber que en algún momento yo voy a estar en los zapatos del otro. Esa empatía, pues. Claro, hay que ser empático. Y a veces pasamos por alto que las etapas, volvemos otra vez a las etapas del desarrollo, a las etapas de la psicología, del desarrollo morfobiológico, y hacemos comparativas. Podemos ver que hay papás o entrenadores pensantes todavía que un niño a los 7 años, no, este chamo ya está para profesional, dice, no, mi hijo es no sé qué, mi hijo no sé cuál. No sabemos, porque usted primero tiene que sentarse con su hijo, es un consejo personal y lo hemos hablado con muchos especialistas, y usted tiene que preguntarle a su hijo si usted quiere tener una vida de alto rendimiento deportivo. Que es lo más importante. Sí, porque no es lo que yo quiera como papá, sino es lo que quiera ser esa persona, porque para eso tiene una capacidad y es un ser único. Entonces yo a veces quiero que mi hijo llegue a ser profesional, y yo a veces que he estado en el ámbito profesional y he estado fuera del país, a veces me siento, y en mis viajes es una vida muy solitaria, una vida fuerte, difícil, que hay que tener una capacidad emocional dura, fuerte, para poder usted alcanzarlo, durar 15, 20 días fuera de casa. La gente piensa que el alto rendimiento es, no, que están en el hotel X, Eurobuilding en Caracas y tienen piscina, tienen todo. Nosotros no disfrutamos eso, claro, en ningún momento, porque nosotros vamos a cumplir una labor profesional. Almorzamos, desayunamos, vamos a entrenar, regresamos a descansar en cada uno de sus habitaciones, y pues eso también tenemos que verlo, si el chamo va a estar preparado para vivir eso. Ahora, volviendo al tema de esa violencia que existe en la tribuna, o ese bullying, tanto de los que van ganando como de los que van perdiendo, porque el que va perdiendo, pero concha, no sé por qué no paró la pelota, por qué no la tapó, y entre los mismos padres empiezan a decir, no, pero que tienen que sacar al portero, y no viendo que el papá del portero está al lado sentado. Claro. Eso a uno como papá le duele. Que empiecen a comparar, no, pero que hubiesen traído a la convocatoria al otro niño, que el otro niño sí es más piloso, y el papá está al lado. Y eso, no hay ese respeto de nosotros como seres humanos. Primero tenemos que respetarnos como seres humanos. Que sea no podemos ver a nuestros hijos como se veía antes, que los colocamos allá y nosotros disfrutábamos de lo que ellos hacían. Exacto.
como eran en épocas anteriores. Entonces nosotros vamos a disfrutarlo, pero de una manera no positiva. Disfrute lo que el niño corrió, que el niño disfrutó, y a veces nosotros papás preguntamos cuando no vamos a ver el juego del niño, ¿ganaron o perdieron? Es lo primero que nosotros preguntamos. Pregúntele primero a su hijo, ¿cómo se sintió? ¿Estuvo feliz? Lo último que le pregunte es que si ganó o perdió. Sí, y no, y que muchos niños cuando le hacen esta pregunta con vergüenza y con timidez dicen, bueno, perdimos. Sí, claro. Se minimizan. ¿Otra vez? Sí, entonces, y cuando esto es recurrente por indistintas razones, pues eso genera una frustración y una pena en el niño, una vergüenza incluso, que es difícil de manejar, porque si nosotros como adultos, que ya hemos aprendido ciertas cosas de la vida y experiencias, Claro. no sabemos manejar muchas veces la frustración, ahora imagínate un pequeñito de 4, 5, 6 años. Mire, le voy a comentar el anécdota. Y que quería comentar esto, profe, disculpe que lo interrumpa, muchas veces el niño no tiene ni idea de que es un rival, entonces no sabe que el otro equipo es un oponente, muchas veces ellos se ponen a jugar entre sí. Le iba a comentar de una vez esa anécdota, pasó hace un año, una final de sub-7 en el torneo de Sadar. Los papás fuera en la barra casi que se dieron golpes, bueno, un problemón que se formó, pararon el partido. Mientras se solucionaba ese partido, ese inconveniente fuera de lo que estaba pasando en los niños sub-7, los niños de ambos equipos se intercambiaron franelas y empezaron a hacer el partido ellos solos, sin necesidad de que lo dirigiera el técnico, sin necesidad de que estuviera el árbitro, sin necesidad de que estuviéramos nosotros viendo el juego. Y pasó, fue una realidad que yo lo pude vivir, lo observé, por eso lo cuento. Entonces, los niños en su mundo, los del equipo A le dieron la franela a los del equipo B, para no nombrar equipos, para que no se sientan ningún involucrado. Y se intercambiaron franelas entre ellos, y cuando los vimos fue jugando. Y ellos felices de su vida, felices, y los demás afuera diciéndose improperios, diciéndose, bueno, cantidad de cosas que no deben existir dentro de lo que es el desarrollo evolutivo y emocional del niño. ¿Por qué? Entonces a veces nos preguntamos por qué a veces se convierte una sociedad violenta si nosotros mismos, padres grandes, desde que estamos pequeños, desde que están los niños pequeños, empezamos a llevarlos hacia eso. Que usted es mejor, y hay papás que lo hacen, y lo digo también con toda propiedad porque he trabajado con una cantidad de niños que yo no sé cuántos que han pasado por mis manos, pero he escuchado padres que dicen, usted es el mejor, de usted depende el equipo, si a usted lo sacan el equipo pierde, y eso crea en el niño a algunos niveles de egocentrismo tan alto. Correcto. Que hay niños que yo y se los digo a los niños, y a veces me toca ser un poquito fuerte y sentarlos también desde el punto de vista psicológico. Epa, ya va. ¿Usted qué se cree? ¿Usted se cree intocable? No, chamo. Hay otros niños que necesitan también evolucionar. Y también se lo digo con toda propiedad. He visto niños en edades tempranas que no tienen una armonía física, que no tienen una armonía psicológica, que no tienen una armonía psicomotora, pero han sido niños constantes y han trabajado durante muchos años. Y aquellos niños que eran los mejores en esas categorías, porque tenían mayor desarrollo motor, porque eran más pilosos, porque bueno, sin fin de cosas, y esos que vienen de a poco trabajando día a día, trabajando todos los espacios, lo físico, lo cognitivo, lo psicológico, lo emocional, son los que llegan, y el que era muy bueno no llegó. Y hay casos que los puedo nombrar, pero no los quiero nombrar porque bueno, sí, no quiero herir nada que no se escuche, pero los he visto. Los niños que son muy buenos llegan a una etapa de 14, 15 años, y los que vienen poco a poco, cuando los ven, miden 1,90, han desarrollado, el otro se quedó más pequeño, porque el que tiene esa capacidad de ser bueno desde un principio, no se esfuerza más. Entonces el que viene con esas pequeñas deficiencias, que va a ir trabajando paulatinamente, se esfuerza el doble. Y cuando llegan a hacer ese nivel comparativo, en una edad que se puede comparar ya después de los 17 años, pues vemos que el que trabajó más, cargó más, yo les digo, cargó más horas de entrenamiento, cargó más peso, corrió más distancias, y eso le permitió alcanzarlo. Y usted, como le gustaba era solamente llegar y agarrar la pelota y no entrenar, pues le tocó quedarse. Entonces, esas son realidades que nosotros como entrenadores la vimos. Lo digo, esto sí como alto rendimiento ya deportivo, no como desarrollo biológico de niños en edades tempranas. Así es. Bueno, me gustaría comentar algo importante para hacer un cierre con el tema que conversábamos de estos momentos de violencia que se viven
cuando los chamos están entrenando, y es que por favor padres, si viven situaciones como esta, donde ven que otros padres o que entrenadores están teniendo este tipo de comportamiento repetidamente en los entrenamientos, por favor denuncien esto, no se hagan cómplices y callen y queden en el silencio, porque la psicología emocional, la psique en general de sus chiquititos está viéndose afectada por esto. No es porque yo como adulto digo, no, mejor para evitar me callo, porque están generando problemas a nivel emocional en sus chamos, porque los niños perciben, escuchan, sienten la violencia. De repente no es mi papá el que está gritando, pero es el papá de mi amiguito, y ese grito lo estoy escuchando yo. Entonces es importante que no hagan silencio y no se conviertan en cómplices de esto. Si tienen que cambiar el chamo de escuela, la cambian. Si tienen que denunciar la escuela, la denuncian. Si tienen que denunciar al entrenador. Pero que esto sea algo recurrente, que ustedes vean que es un patrón que se está repitiendo para que no afecte a sus niños. No dejen ni expongan a sus hijos a violencia que ustedes ni siquiera en su hogar tienen. Eso es súper importante. Y para quienes son esos padres agresivos, violentos, que tienen un lenguaje muy fuerte, por favor a reflexionar. Claro, por supuesto, esto es un campo bastante profundo, terapéutico, emocional para los padres, pero por favor a reflexionar, a generar la conciencia de que se están forjando vidas desde muy tempranas edades, que es importante cuidar y preservar. ¿Okay? Entonces, bueno, mi profe, importante, ¿qué ocurre cuando, y esto ya entra en el campo del equipo profesional femenino, que también usted como preparador físico atiende, y es, ¿qué ocurre cuando hay niñas en equipos de fútbol de varones en su mayoría? Bueno, hay un caso muy específico y es un lineamiento que las niñas empiezan a jugar solo con niñas a partir de los 13 años. La evolución de las niñas, la primera edad es, ellas siempre comparten en equipos con masculinos. Es un lineamiento que existe dentro de lo que es la asociación de fútbol. En ese sentido, pues siempre las niñas van a compartir las primeras edades hasta los 13 años con varones, en equipos de varones. Sin embargo, pues hay que tener mayor respeto con las niñas, dado que ellas, pues la evolución es más rápida que el varón. Está comprobado que la niña evoluciona más rápido que el varón en cuanto a todos los aspectos, y su desarrollo es más rápido, pero en cuanto a lo que son las capacidades condicionales, pues siempre hay que tenerle respeto, porque la niña pues tiene menos fuerza, la resistencia pues sí la tiene casi igual, pero es un poco menos veloz. Entonces eso también hay que ver el entorno en el cual esa niña se ha desarrollado y en el cual se va a desarrollar, para poder crear los aspectos o los ambientes idóneos para que ellas evolucionen satisfactoriamente. Allí pues el fútbol femenino quisiera, y es un aspecto mío, muy mío, que desde que inician siempre trabajen con niñas, para que no haya esa disparidad en cuanto al desarrollo. Sin embargo, bueno, es una política que la manejan y se maneja de esa manera. Entonces nosotros entrenadores tenemos que tener esa capacidad de cómo afrontar si tenemos una niña en nuestro equipo. Cómo dirigirnos hacia ella, cómo hablarle, en qué posición ubicarla, de acuerdo a sus capacidades, cómo el papá y la mamá la tienen que ir llevando de la mano para que alcance o disfrute su estadía en ese equipo. Así es. Bueno, me gustaría que nos contara acerca de esa experiencia, ¿no? Como preparador físico del equipo profesional femenino. A mí me encantó cuando lo conversamos, porque que un hombre conozca el funcionamiento biológico, emocional, hormonal de una mujer es clave para cualquier tipo de vínculo o relación afectiva. Pero cuando se conoce en el campo del entrenamiento deportivo, creo que es muchísimo más fundamental por el rendimiento que ellas tienen. Sí, hay que, bueno, como se lo dice bien, primero hay que conocer cuál es el funcionamiento biológico
natural del sexo femenino, de la mujer. Ustedes siempre pasan una etapa o tienen una etapa que hay que respetar, y esa etapa no es solamente cuando les llega la menstruación, sino que son procesos que se van dando semana a semana o cada de 7 a 14 días que duran esos procesos. Para colocar a las personas en contexto, nosotras las mujeres tenemos durante el mes 4 fases en nuestro ciclo menstrual: folicular, lútea, ovulación y menstruación. Entonces es importante que conozcamos estas 4 fases y momentos para saber cómo energética, emocional, hormonal, psicológica y físicamente podemos desarrollar las capacidades. Sí, entonces de acuerdo a esas 4 fases que nombra María, nosotros como entrenadores, o bueno, ya hablando del alto rendimiento, yo como preparador físico tengo que conocerlas a cabalidad y saber cuándo, en qué etapa está cada una de nuestras jugadoras, para poder aplicar los parámetros o las cargas de entrenamiento y que no vayan a afectar ese tipo de etapa o de fase en la cual está. Debemos saber que la etapa menstrual, que es la primera etapa, algunas mujeres bajan su nivel, algunas chicas pues se sienten incómodas más por lo emocional, por sentir que están en ese proceso, que por lo físico. De repente en lo físico se sienten bien, pero emocionalmente están bajas de actitud, se sienten incómodas al tener la menstruación, y pues bueno, eso hace que yo como entrenador, como preparador físico, no les pueda exigir al máximo. Luego, en la segunda etapa, la semana 2 y 3, o respectivamente después de haber tenido la menstruación, yo las utilizo mayormente por la carga hormonal que viene allí y la carga emocional que ustedes tienen. Entonces, esas dos semanas posteriores a la menstruación, pues se aprovechan al máximo en cuanto al rendimiento físico. Aplico cargas de entrenamiento en ese momento. Ahí intento subir todas las cargas para que ese proceso de entrenamiento se cumpla al máximo. Emocionalmente están muy bien, psicológicamente andan muy bien, entonces pues ahí se aprovechan. Y en la última fase, que es la lutea, nosotros a veces algunas empiezan a bajar mucho más, otra vez vuelve lo emocional y lo psicológico, se sienten incómodas, se sienten irritables, viene ese proceso, y allí pues nosotros debemos otra vez saber que las cargas bajan para algunas, que la exigencia cognitiva o emocional baja, tratamos de no exigirles al máximo, de saber cómo decirles las cosas porque están siempre un poquito irritables. Entonces eso hace que no solamente sea venir y poner a cargar a las muchachas cantidad de peso, o ponerlas a correr, o ponerlas a hacer cualquier actividad dentro de la cancha, sino saber conocer cuál es el aspecto y en qué etapa de evolución, de la menstruación están. Que eso nos permite, pues bueno, saber planificar también los entrenamientos, saber planificar los partidos, cuándo vamos a estar al máximo en nuestro tope, cuándo vamos a estar bajos. Eso lo vamos sacando de acuerdo a la cantidad de chicas porque les llevamos un control. Ese control se lo lleva, en mi caso lo lleva el asistente técnico, que es una mujer, y ella les pregunta cómo están. Yo trato de hacer algunas preguntas para que la profe les haga cómo se sienten en lo emocional, qué tienen, si tienen alguna molestia. Entonces eso hace que yo hago un plan de trabajo que permita alcanzar lo que buscamos, el objetivo real. Este año pues nosotros nos fue súper bien, tuvimos una temporada excepcional, no alcanzamos el objetivo, todavía lo estamos analizando por qué no lo alcanzamos, pero bueno, quedamos subcampeones de la Liga UP femenina de primera división de fútbol venezolano, ganamos 70 partidos, hicimos más de 70 goles, ganamos 20 partidos, perdimos solo 3, empatamos 4 y nos hicieron solo 15 goles, pero el último partido, que era el más decisivo, el más importante para todos, que era el alcanzar el campeonato, pues bueno,
pasó algo allí que bueno, estamos buscando la manera de ver qué fue lo que pasó, pero bueno, bastante contentos, bastante emocionados con el trabajo que se pudo hacer. El próximo año, si continuamos en el equipo, si vamos a seguir como parte del cuerpo técnico, pues vamos a seguir intentando pues alcanzar la estrella tan deseada por el equipo del Deportivo Táchira. Bueno, maravilloso, con esta información súper valiosa cerramos entonces el segmento y regresamos para despedir al profesor Darwin Orduz. No, maravilloso. Y eso quería comentarlo a las personas que aún nos escuchan y visualizan a través del Instagram. Generalmente nosotros las mujeres, cuando estamos en largos periodos de tiempo y de convivencia, en este caso equipos de fútbol, equipos de cualquier índole, solemos sincronizar nuestros procesos y nuestros ciclos menstruales. O sea, es no algo consciente ni una elección, sino que la energía del equipo se va unificando de forma tal que incluso los periodos menstruales llegan a ser en fechas muy muy similares. De repente estamos nosotros acá sacando conjeturas, pero pudiera ser una teoría que las chicas estaban en un momento donde su energía estaba bastante baja, y contra esto es difícil porque las emociones y las hormonas nos juegan una situación que suele ser incluso conflictiva, porque todas estamos como en ese mismo punto de no quiero esto, no quiero aquello. Entonces la concentración y el rendimiento pueden verse muy afectados, ¿no? O sea, lo digo por experiencia personal, incluso entre amigas uno suele sincronizar inconscientemente estos ciclos. Entonces, esto es una información súper valiosa para aquellos hombres, aquellos padres que nos escuchan, que tienen hijas, esposas, y que casualmente llega un momento en el que se sincronizan los periodos y los ciclos menstruales, y a veces no saben cómo llevar a cabo la comunicación con las mujeres que están en sus hogares, en sus casas, porque de repente el comentario puede ser, ay, no, están las dos igualitas. Y resulta que, bueno, están sincronizadas. Entonces, entender esto para el hombre, el mensaje acá, la reflexión, es que no es algo aislado de sus vidas, porque en esa convivencia, en ese compartir, es importante que lo conozcan para que sepan cómo funcionamos y por qué muchas veces durante el mes tenemos ciertas actitudes que pueden llegar a ser incómodas, fastidiosas para el hombre, porque no lo entiende. El hombre funciona con un ciclo diario de 24 horas, nosotras de 28 a 30 días. Entonces, esta información es súper valiosa, profe. ¿Algún mensaje final acerca de esto? Cuando regresemos nos despedimos, pero para la audiencia que nos está escuchando, recomendaciones finales. El mensaje a toda la audiencia, tanto de Instagram como la que nos está escuchando, pues bueno, es conocer, primero conocer al ser humano en toda su expansión, no enfocarnos en un solo aspecto, en lo físico, que es lo que estamos hablando hoy, sino empezar a conocer al ser humano desde lo emocional, porque creo yo que desde el punto de vista emocional es el combustible para poder alcanzar los objetivos. Lo dije al principio, si yo puedo estar preparado físicamente muy bien, pero si emocionalmente no estoy preparado, sé que no voy a alcanzar los objetivos planteados. Es decir, puede ser que tenga mucha fuerza, pero si emocionalmente me siento incómodo, no voy a dar el mayor de mi expresión en ese momento. Entonces, es conocer desde el punto de vista del niño, conozcamos al niño, disfrutemos de nuestros niños, disfrutémoslos, no los exijamos al máximo, sino simplemente que ellos empiecen a explorar esos nuevos ecosistemas donde se empiezan a evolucionar, y que ellos empiecen a conocer cuáles son sus virtudes. A veces pedimos a niños que sean muy talentosos con un balón en el pie, pero el niño resulta que es muy talentoso en la portería. Y nosotros queremos que mi hijo sea siempre una comparativa con un estándar nacional o internacional, es decir, que se compare con un jugador de fútbol que ya esté consolidado. Y pues nosotros eso debemos de evitarlo
evitarlo al máximo para que ese niño pueda desarrollarse como un ser integral, y que, como muy bien lo dice el nombre de este programa, saber existir y vivir en una sociedad apta y que no tenga esas dificultades emocionales para poder desarrollarse. Así es, profesor. Bueno, yo súper agradecida de que podamos coincidir en este espacio. Por allí saludamos a personas desde Maracay, saludos en Maracay a la señora Ali Luceche, mi tía. Por allí Zambrano, no alcanzo a leer muy bien el nombre, te admiro profundamente, me imagino que es familiar suyo, su esposa. Sí, María Daniela, sí. Bueno, esposa. Chévere. Por allí varias personas, tema súper interesante, manito arriba. Es un tema que realmente no se toca, no se habla. En el campo deportivo surgen muchas emociones, pero cuando celebramos y cuando perdemos, ¿no? Que es la palabra que generalmente se utiliza, cuando no hay victoria en el resultado. Pero en el proceso, en el transcurso, en la formación, ¿qué ocurre con las emociones? Generalmente se dejan de lado porque hay que cumplir con una exigencia, con una disciplina y obtener un resultado. Es lo que generalmente las personas tienen como idea, pero realmente es todo lo opuesto. En el proceso es que tenemos que enfocarnos en cómo lo vivimos y cómo gestionamos las emociones. Sí. Nosotros, bueno, ahora las nuevas metodologías o nuevos estudios hablan de las estructuras del ser humano en cuanto al deporte, al fútbol. Nosotros manejamos una estructura coordinativa, una estructura condicional, una estructura volitiva emocional, una estructura expresivo-creativa, una estructura, no, esas son las 4 o 5 estructuras que nosotros manejamos. Okay. Sí, la volitiva emocional y la cognitiva, por supuesto. Entonces vemos al ser humano desde esas 6 estructuras, pero no estructuras aisladas, sino un sistema, el cual una depende de la otra y la otra depende de aquella y así. Correcto. Porque si volitivamente, si yo no tengo voluntad, desde el punto de vista y emocionalmente estoy mal, sé que en lo físico no voy a dar el 100%. Puede ser que en la parte creativa y expresiva hoy no esté a mi máxima expresión y pueda estar muy bien en lo físico, muy bien en lo emocional, pero creativamente estoy pensando en otras cosas y no voy a crear el fútbol o la parte táctica. Y de esa manera pues nosotros ahora intentamos dividir los ciclos de entrenamiento de la semana. De mi punto de vista lo estoy trabajando así, cuando trabajo la estructura cognitiva, cuando trabajo la estructura volitiva, cuando trabajo la estructura emocional, que es de gran importancia para el desarrollo del fútbol. Eso lo estamos intentando aplicar también. Yo soy instructor regional de la Federación Venezolana de Fútbol y estoy dictando cursos a nivel nacional para entrenadores, formación que estamos haciendo desde la Federación Venezolana de Fútbol, para que esto pues empiece a replicar, empiece a desarrollarse una metodología que estamos intentando o ya se está aplicando, que es Corazón Vino Tinto, para que todos trabajemos no con la misma metodología, pero que sí todos tengamos estas herramientas y que las conozcamos. De repente hay profes que sí la van a tomar, otros profes que no, pero sí son de muy gran influencia sobre lo que es el fútbol. Entonces, de esa manera pues estamos nosotros desde el punto de vista. Y en el Deportivo Táchira, pues gracias a Dios, pues estamos aplicando este tipo de metodología y desarrollando. Ok, maravilloso. Entonces, bueno, ya vamos a regresar. Estamos de vuelta. Bueno, continuamos entonces ya con el último segmento de nuestro programa Saber Existir a través de Radio YBK Mundial 94.5 FM, que también se transmite a través de su canal de Telegram YBK Radio Mundial Táchira 94.5 FM. Hoy compartimos un tema fascinante para mí como terapeuta emocional, como tía de mis sobrinos que también están en este campo, en este aprendizaje de actividad física y deportiva. Y como ciudadana que entiende que es súper importante hablar y llevar al público esta temática súper importante de cómo integrar no solamente la parte física y deportiva, sino la cognitiva, emocional y motora de los pequeñitos al momento de asistir a estos entrenamientos y actividades deportivas, ¿no? Entonces,
Profesor, muchísimas gracias por su presencia, honrada de conocer tanta información valiosa de su parte, felicitarlo por la labor que cumple, por esa tranquilidad con la que transmite el conocimiento y que por supuesto en cancha debe ser disciplinado, pero que tiene ese componente de empatía y de conocimiento, por supuesto, con respecto a los ciclos de los niños, ¿no? En las categorías menores principalmente. Unas palabras de cierre y sugerencia final, por favor. Bueno, primeramente, pues a toda la audiencia que nos escucha a través de YBKB Mundial, pues la sugerencia o las recomendaciones o las reflexiones finales de este tema es que, bueno, que primero veamos a nuestros atletas como seres humanos únicos y irrepetibles, que cada uno tiene sus propias capacidades, que tiene sus propias virtudes, que no todos son iguales, que no pueden existir comparativas, que exijámosle al máximo, pero que ellos disfruten lo que están haciendo antes de crear en ellos frustraciones, pues es buscar la manera de que cada uno explore y explote sus capacidades. Así es. No todos pueden ser los mejores en todas las acciones que realizan, pero sí tienen algunas capacidades que son muy buenas. Disfrutemos de nuestros niños, respetémoslos principalmente, les respetemos la evolución de cada uno de ellos en cuanto al desarrollo motor y en cuanto al desarrollo emocional. Brindémosles todas las herramientas emocionales que les permitan evolucionar en cuanto a la actividad física. Creemos en ello una cultura física de hacer actividad física, no como alcanzar un objetivo que es ganar un partido, sino como una cultura de mejoramiento personal, y que eso les va a servir para la vida, para un futuro, evitar cualquier tipo de inconvenientes mayores, que alcancen y que conozcan a sus hijos, que los quieran mucho, que los amen sobre todas las cosas y que los respeten, que los respetemos. Nosotros entrenadores también debemos aprender y conocer, porque no manejan solamente uno o dos niños, sino manejan 20 niños, y a esos 20 niños hay que conocerlos, respétenlos. He estado dando un mensaje a los compañeros que trabajan conmigo y a los que me escuchan siempre, y lo voy a compartir. Si usted no va a convocar a un niño, pues hablemos de partido, tiene que explicarle el motivo por qué no lo convoca, o sea, no lo invita al partido. Convocatoria cuando sale la invitación al partido, explíquele por qué no lo está haciendo, explíquele el motivo por el cual no. O hay niños que siempre son titulares, que juegan siempre, y tiene que dejarlo un día en banca o llamarlo y decirle: mire, yo hoy no lo voy a convocar porque necesito que otros niños también evolucionen, porque en esta vida pues tienen que aprender a estar de un lado y de otro. Correcto. Entonces, si nosotros como entrenadores los enseñamos, eso es un respeto hacia cada uno de ellos. Y como entrenador, pues bueno, que los planificar, propiciar y organizar metodológicamente cada uno de los entrenamientos, no llegar a ver qué puede pasar hoy, qué puede suceder hoy en el entrenamiento, sino traer una planificación, así no sea una planificación de manera estructurada, general, con todos los aspectos, sino saber a qué voy a ir yo hoy a trabajar, qué quiero desarrollar hoy. Hace rato lo decía en el live de las estructuras. Puede ser que hoy trabajemos en estructura cognitiva, puede ser que hoy trabajemos en estructura condicional, puede ser que trabajemos en estructura volitivo-emocional. Entonces son diferentes estructuras que podemos desarrollar, son 6 estructuras, o que en la semana las podemos ir planificando a diario de una manera, con una alternancia, con una progresividad, con una propensión de ejercicios que permita que el niño se sienta cómodo en el encuentro, porque los niños están siendo evaluados prácticamente todas las semanas cuando van a... ¿Cómo evalúa el niño? Cuando va a un partido. Es correcto. Entonces, si yo como entrenador no le doy las herramientas necesarias al niño para que en esa evaluación salga bien, después no lo voy a exigir tampoco. Primero tengo que autoevaluarme yo si estoy haciendo las cosas bien, para después, bueno, lograr que si esos niños, pues, saber hacia dónde tengo que ir, y tener una estructura de desarrollo. Esa es la reflexión final. Recordar las etapas del desarrollo, recordar las etapas emocionales, saber cuándo y cómo decir las cosas,
y a los padres y representantes que disfruten los niños desde la tribuna, que no los frustren, que no los presionen, que los dejen vivir y que sabemos que hoy podemos ser ganadores y mañana podemos ser aprendices. No me gusta decir la palabra perdedora, sino podemos ser aprendices y ponernos en los zapatos de los demás. Respetar al papá que también está al lado, que tiene un hijo, que posiblemente está aprendiendo y el suyo ya tiene 3 años, pero el otro ya está hasta ahora en el primer mes, no le podemos comparar con ese niño. Entonces, bueno, ese respeto y esa empatía que debemos tener nosotros en cuanto a lo que es la actividad física, pero sí intentar que nuestros hijos hagan cualquier tipo de actividad física, ya sea el fútbol, ya sea natación, ya sea algo muy interesante que me faltó decir y nombrar, que lo traía aquí. El niño no solamente puede practicar un deporte en las primeras etapas de vida, es importante que el niño vivencie baloncesto, vivencie fútbol, vivencie natación, vivencie atletismo, para que él vaya adquiriendo un repertorio motor adecuado y después cuando venga la especialización deportiva, que ya se va a inclinar por un solo deporte, pues tenga ya ese bagaje o tenga ese basamento morfobiológico y psicomotor para que bueno, se desarrolle con mayor fluidez. Y que también tenga de dónde elegir, ¿no? Sí. Y sepa dónde está la potencialidad, dónde la puede desarrollar y dónde también está el gusto, porque no solamente tenerlo por tener en diferentes espacios o disciplinas, sino que también él pueda verse y probar en dónde esto me gusta, más allá de lo adquirido, es donde puedo elegir cuando ya esté más grande, donde haya más conciencia y tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, mi profe, encantada de compartir con usted el día de hoy. Nos despedimos entonces a través del Instagram Live, nos vamos con un corte musical en la estación y regresamos para hacer el cierre del programa. Muchas gracias, profe. Agradecido, muchas gracias a todos por la audiencia del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y despedimos acá por la cuenta de Saber Existir, bueno, Sexistir SC en el Instagram Live. Súper complacidos de las personas que se conectaron, los que más adelante van a ver este encuentro. Y cualquier información, profesor, para contactarlo, lo puede decir por acá, su Instagram. Bueno, mis redes sociales son Darwin Orduz PF. Ese es mi nombre y mi apellido y la profesión que hoy día estoy desarrollando, que es preparador físico, y ahí están todas las informaciones que puedan y contactos por allí. Así es, bueno, nos despedimos entonces por acá, chao chao, nos vemos la próxima semana en Saber Existir. Jerica, ¿hay cuántas canciones? Queda una de 4 minutos. Voy al baño a correr. Esta es de 3 minutos, le quedan 2 minutos. ¿Esta es de cuánto? 2 minutos le quedan. ¿Y puedes colocar dos canciones? Gracias. Ah, si quieres. Por favor. Aquí voy a tomarme la foto. Sí. La del tercer bloque, la que no colocamos, ¿verdad? Que despide a las 10 para las 9. Ah, pues muchísimo mejor. Sí, no, Voy a ponerle pausa acá, un segundito.